Siguiendo con la psicosomática, vamos a decir que el cuerpo, biológicamente hablando de cualquier animal, siempre va a tener una ley fundamental, que es lo que no sirve, ya no le voy a dar energía. Y como ya no le voy a dar energía, ese órgano o ese tejido va a tender a desaparecer, a irse desintegrando. Ejemplo como ese es la cola que nosotros los homínidos ya no tenemos. Nosotros, el homínido más avanzado, evolucionado, el que queda, que es el Homo sapiens sapiens, pero nosotros ya no tenemos cola. Se dice que el coxis es un remanente de esa cola, ¿no? Y nosotros ya no tenemos cola, porque bueno, desde que ya no somos primates, hace 2, 3 millones o 4 millones de años, los primates utilizaban la cola para colgarse de los árboles, balancearse, ir de un lado a otro. Pero nosotros empezamos a bajar de los árboles. Y empezamos a bajar porque empezamos a descubrir el fuego, y el fuego nos ayudó a defendernos de los predadores nocturnos, por lo tanto ya no teníamos que treparnos a las alturas. Además de que empezamos a descubrir que podíamos sacar raíces y podíamos sembrar. Y entonces, como podíamos sembrar, podíamos aventurarnos cada vez más lejos de la selva, del bosque, porque ya no necesitamos la protección del bosque. Ya podemos ir más lejos, porque sembrando puedes irte a vivir muy lejos. Y entonces, como ya no estábamos necesitando tanto de estar columpiándonos en los árboles, el homínido, que empezó a caminar cada vez más erguido, empezó a perder la cola. Por lo tanto, cada órgano, cada biocomponente, puede ser un tejido, puede ser un órgano, puede ser un sistema entero, cada biocomponente que ya no tiene una función aparente, el cuerpo ya no le va a mandar energía, y entonces ese biocomponente, sea un órgano, sea un tejido, sea cualquier mecanismo biológico, va a empezar a dejar de funcionar. Ejemplo como este es un chico que llegó de paciente. Este paciente tenía 100% de sordera en un oído, y el otro ya estaba entre 50 y 60% de sordera. Este chico llegó desesperado diciendo: ¿y sabes qué? Los médicos me dicen que para poder recuperar la audición, para cada oreja me tengo que poner un implante que me cuesta entre 80 y 90 mil pesos. Eso, para los que no viven aquí en México, traducido a dólares, ¿cuántos serán 90 mil pesos? Van a ser como, no sé, por lo menos 5 mil dólares más o menos, unos 5 mil dólares, ¿no? Y me dice: ¿sabes qué? Que yo no tengo 5 mil dólares para cada oreja. Nada más me alcanza para la consulta del terapeuta holístico, que eres tú, ¿no? Entonces, pues dime qué onda, ¿qué hacemos? Buscamos en su mente, y resulta que había un tema con respecto a su mamá cuando él tenía como 9 o 10 años. Y entonces le pregunto: oye, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Hay una especie de pérdida relacionada con tu sordera? Algo tuvo que ver tu mamá cuando tú tenías 9 o 10 años. Yo pensé que su mamá se le había muerto, o que se había ido de la casa, o que la había abandonado, qué sé yo. Le digo: a ver, tu mamá se fue, te dejó, se murió. Me decía: no, mi mamá pues ahí sigue en la casa, todo bien, no sé qué. Bueno, para esto digo, hablar con el paciente era un problema, porque pues yo tenía que hablarle exactamente de un lado y fuerte, etcétera, ¿no? Y le digo: a ver, cuéntame a los 8, 9, 10 años, ¿cómo era tu vida en casa? ¿Qué pasaba? Bueno, dice: a mí me gustaba mucho esa época, dice, porque yo llegaba de la escuela, y siempre que llegaba de la escuela nos sentábamos en la mesa a comer. Y después de la comida platicábamos toda la tarde. Yo les platicaba a mi mamá y a mi abuela cómo me había ido en la escuela, mi mamá contaba cómo le había ido en el trabajo, mi abuela trabajaba en ese entonces, nos contaba cómo le había ido en el trabajo, y a veces la sobremesa nos daba hasta la noche, porque después de platicar, bueno, pues mi abuela se sentaba a tejer ahí no sé qué cosa, y luego pues mi mamá me ayudaba a hacer la tarea, y entonces la sobremesa se iba a veces hasta el anochecer. A veces veíamos los 3 tele y comentábamos lo que veíamos en la tele, etcétera, etcétera. Ok, y le digo: oye, ¿y en algún momento eso cambió, dejó de pasar o algo así? Ah, sí, bueno, claro que sí. Dice: un día mi abuela se enfermó. Mi abuela se enfermó, y entonces ella ya no podía salir de cama. Y como ya no podía trabajar, los gastos aumentaron, y además había que pagarle las medicinas y el médico. Y entonces mi mamá tuvo que agarrar un segundo trabajo.
Entonces mi mamá ya no pasaba por mí a la escuela. Yo tenía que irme caminando de la escuela a la casa. Yo tenía que prepararle de comer a mi abuela, llevarle a mi abuela de comer. Y ya no escuchaba pues la plática después de la comida. Porque a veces mi mamá llegaba en la noche, cuando yo estaba dormido, ya me iba a dormir. Nadie me ayudaba con la tarea. Ya nadie escuchaba cómo le iba a mamá al trabajo, a mi abuela cómo le iba por acá, por allá. Ya mi mamá no me ayudaba con la tarea. ¡Pum! Su oído se empezó a hacer sordo porque su mente creía que ¿para qué quiero oído si ya no escucho las palabras de mis seres amados? De entrada de mi mamá. Y también pues de la abuela, porque la abuela era parte de esa sobremesa. Entonces, si ellos ya no están allí, ¿para qué necesito el oído? Este chico no fue mucho tiempo a terapia, si acaso habrán ido unas 3 o 4 sesiones. Y con esas 3 o 4 sesiones, el oído, que ya estaba a la mitad, un poquito más de pérdida de audición, recuperó casi hasta el 100%. Y el oído, que ya estaba totalmente negado a la audición, ya empezaba. Le hicieron unas pruebas de sono, no sé cómo se llama la prueba, sono no sé qué, y el oído, que ya estaba totalmente perdido, empezaba a tener un poco de capacidad auditiva. Este chico se llevó tarea a casa, algunos ejercicios, algunas cosas, entre ellas unos imanes que él se tenía que poner, y por supuesto ciertas cosas con el niño interno que tanto trabajamos en terapia como él tenía que trabajar recurrentemente. Y yo creo que si él hizo la tarea, debiera de haber recuperado el 100% en ambos oídos. Y bueno, eso es una muestra nada más de cómo las cosas que suceden en el cuerpo literalmente pueden dejar de funcionar si nuestro cuerpo ya no les ve sentido de darles una acción. Algo análogo o algo que también pasa es que el cuerpo la mente y el cuerpo van a detener la función de un biocomponente, de un tejido, de un órgano, etcétera, etcétera, si la función de ese órgano representa un tejido. Por ejemplo, hablemos de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un problema del sistema nervioso que da las células de Schwann dejan de empezar a funcionar, la mielina se empieza a degradar, el impulso eléctrico ya no pasa en el sistema nervioso, entonces la persona deja de poder moverse, empieza a perder el movimiento. Poco a poco ya no puede moverse y por lo tanto los músculos se van atrofiando. Como la persona ya no se mueve, ¿qué pasa con los músculos? Se atrofian, porque el cuerpo no le va a dedicar ninguna energía al músculo porque el músculo ya no se usa. Por eso empiezan a perder masa muscular. ¿Pero por qué de la esclerosis múltiple? Empecemos a hablar de un caso muy antiguo. Imagínense un señor hace 5,000 años. Y este señor hace 5,000 años, él y su tribu obtenían alimento de unos árboles que estaban en las faldas de una montaña. Y ellos, digamos que su aldea estaba allá, digamos a unos 2 kilómetros a distancia, bajando. Y entonces ellos, para poder obtener la comida y no sé, tal vez cazar a los lobos para poder tener piel, ellos tenían que subir a la montaña, tal vez medio kilómetro, para entonces ir por los frutos que necesitaban, tal vez la leña que ocupaban y los lobos que tenían que cazar para las pieles. Pero de repente llegó un invierno en donde la nieve en la cúspide de la montaña subió mucho y coincidía que de repente la zona se empezó a hacer bastante sísmica por, no sé, digamos, el movimiento de las placas tectónicas o qué sé yo, alguien ya había hecho el HAARP en Alaska en esas épocas o qué sé yo. El chiste es que esas placas tectónicas empezaban a moverse, las zonas hizo sísmicas y empezó a haber avalanchas. En la primera avalancha de su tribu, que eran 60 hombres que iban a juntar leña, a sacar frutos y cazar lobos, de su tribu, de esos 60 hombres que iban, 15 murieron. Una semana después, en una segunda expedición, otros
3 murieron porque ya más o menos tenían precaución, pero aún así murieron 3. Y cada expedición que iban, porque según ellos les seguían estando la leña, las pieles y los frutos, y cada expedición 1 o 2 o 3 iban muriendo, hasta que en la tribu, en vez de haber 60, ya eran 30. Uno de ellos, vamos a hablar de el que todos dicen, no, pues él es el más fuerte, el más rápido, él es el que más puede alcanzar eso antes de que caiga la avalancha. Empieza a sentir la presión social de que tú eres el primero que tiene que ir porque eres el más rápido, el más fuerte, el más ligero, el más no sé qué. Pero él en su mente profunda siente mucho miedo porque ya perdió a sus mejores amigos. Y uno de esos amigos era más rápido que él, más poderoso, más inteligente, más veloz, más ligero, qué sé yo. Entonces, ¿qué dice él? Ay, lo están presionando. Él ya tenía miedo desde que se murieron 15, él ya tenía miedo. Y ahora que ya se murieron otros 15 más, pues ahora tiene más miedo. ¿Qué va a decir su cuerpo? Si yo subo esa montaña, me voy a morir. ¿Qué tengo que hacer? Evitar el poder subir, porque si yo subo me muero. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a hacer esclerosis múltiple para que él literalmente ya no pueda subir, porque subir presenta un peligro para su vida. Y entonces ese señor de hace 5,000 años hizo esclerosis múltiple para ya no tener que subir a la montaña, porque eso atentaba contra su vida. Y como ya no puede subir a la montaña, bueno, pues ya no hay presión social. Pues ¿sabes qué? Entonces tú quédate aquí a prender la leña y quédate a cuidar a los niños y a, no sé, cocinar la carne o qué sé yo, o a, no sé, alguna otra función. Trasladen eso a una situación de ahora. Imagínense que un señor trabaja en unas oficinas donde el jefe está 3 pisos arriba. No hay elevador, este señor tiene que subir por escaleras. Pero ese jefe lo humilla, lo agrede. Este señor quiere irse a otra empresa, pero la persona que lo quiere contratar de esa empresa escucha las recomendaciones de su jefe actual. Entonces, él quiere quedar muy bien con este jefe para que lo recomienden a la otra empresa, pero sabe que siempre que sube a la oficina del jefe, se lo van a poner en friega, le van a humillar por su trabajo, lo van a desvalorizar, le van a decir que lo que hace no sirve, no funciona. Entonces, ¿qué dice? Cada vez que yo subo a ver al jefe, se pone en peligro mi vida profesional. Porque yo quiero seguir creciendo, quiero seguir avanzando, quiero ganar más dinero, quiero moverme de la empresa, esta ya no me gusta, pero depende que este cuate me vea como un buen empleado para que me recomiende. Pero cada que subo es una jodedera. Cada que subo pongo en peligro mi vida profesional. Es probable que este señor tenga los elementos también para hacer una esclerosis múltiple. Para que él con esa esclerosis, él ya no pueda subir a ver al jefe y entonces su vida profesional no peligre. Eso sería deshacer la función de un órgano porque representa un peligro. Hablando de la vista, imaginemos que una persona es aracnofóbica. Cada vez que ve una araña, le genera una fobia y un pánico y un miedo profundo. ¿Por qué? Tal vez su abuelo murió por picadura de araña y un día su papá le dijo, uy, no, mi papá lo mataron unas viudas negras, y una vez a mí de chiquito me picó una araña y no, hombre, me hizo una ronchota y mira, todavía tengo la cicatriz. Y entonces ese niño queda con la idea de que las arañas son asesinas y las arañas te dañan de por vida. Entonces él le tiene fobia a las arañas. Y digamos que este chico vive en Cuernavaca, donde por el clima que hay chingos de arañas, ¿no? O vive en unos viveros por la condición de las plantas, hay un montón de arañas. Entonces todo el tiempo, cada rato que prende una luz, sale una araña del techo, sale una araña abajo de la mesa. Él siempre que va al baño, siempre destapa con la pata porque no vaya a haber una araña ahí, y porque ya ha encontrado arañas mientras está sentado. Entonces ha visto un montón de arañas y todas las arañas le provocan una reacción. Porque tiene todas las razones para tener un montón de miedo. En algún punto, su cuerpo va a empezar a perder la capacidad visual. ¿Para qué? Para intentar solucionar que ya no siga habiendo tantas arañas.
¿Por qué? Porque es un peligro. Esta es otra de las cosas por las cuales nosotros podríamos disminuir la función de algún biocomponente. En el caso de este curso, que es lo que nos atañe, el tema de la vista. Vámonos a la siguiente cápsula, donde vamos a ver otras razones por las cuales nosotros pudiéramos somatizar cuestiones en el cuerpo. Acompáñanos en la siguiente cápsula de psicosomática.